Héctor Beltrán regresó de su viaje 3 días antes de lo previsto, sin avisar a nadie. Al entrar en su propia mansión, escuchó una voz femenina proveniente de la sala, hablando náhuatl por su teléfono fijo. Era la empleada de uniforme, con un trapo dejado en el sofá, conversando en una lengua de la que él no entendía ni una palabra. Entró desesperado e hizo señas para que colgara. Ella levantó un dedo y dijo: «Un momento, por favor», y continuó hablando. Lo que aquella mujer sabía salvaría todo lo que él había construido en 20 años. Elena tenía 26 años y una costumbre que la gente a su alrededor nunca entendió del todo. Caminaba con audífonos puestos a todas partes, en el autobús, en la fila del mercado, esperando el ascensor del edificio donde hacía limpieza. No era música, era náhuatl. Antes del náhuatl había sido inglés. Antes del inglés, español, 13 idiomas aprendidos desde cero, sin escuela, sin profesor, sin dinero para pagar cursos. Solo aplicaciones, videos en el celular y una terquedad silenciosa que nunca necesitó explicar a nadie. Creció en una zona marginada de la Ciudad de México, en un barrio donde la mayoría de los planes de la gente comenzaban y terminaban en la misma calle. Su madre lavaba ropa para afuera, su padre se fue demasiado pronto. Elena aprendió desde pequeña que quejarse no servía de nada, lo que servía era hacer algo que nadie esperaba de ti. Terminó la preparatoria en una escuela pública con goteras en el techo y maestros que rotaban cada semestre. Luego se dedicó a limpiar departamentos, oficinas y a trabajar por día en residencias. No tenía vergüenza de lo que hacía, tenía orgullo de cómo lo hacía. Cada espacio que limpiaba quedaba mejor de cómo lo encontró, y se iba sin hacer ruido, sin pedir elogios, sin dejar rastro más allá del olor a limpio. La empresa de servicios tercerizados la envió a la mansión del empresario Héctor Beltrán un martes por la mañana. Sustitución temporal. La ama de llaves fija estaba de baja médica. El patrón viajaría por 10 días a Japón y alguien necesitaba mantener la casa en orden. Elena llegó con su uniforme planchado, el cabello recogido y una mochila pequeña con sus artículos de uso personal. El vigilante se llamaba Darío, de unos 50 y tantos, con panza generosa, mirada de quien ya ha visto a muchos empleados nuevos entrar y salir. Abrió el portón sin mirarla a la cara, dio una lista de instrucciones en un tono de quien ya estaba cansado antes de empezar, señaló las habitaciones que necesitaban atención y regresó a la caseta. No preguntó su nombre. La mansión era grande, 3 pisos, terraza con alberca, estudio con librero de piso a techo, comedor con mesa para 12 personas. Elena recorrió cada habitación con atención antes de empezar a limpiar. No por curiosidad, sino por método. Siempre evaluaba el ambiente antes de trabajar. Sabía que cada casa tenía una lógica propia, y respetar esa lógica hacía que el trabajo rindiera. En las primeras horas, el silencio era total. El único ruido era el de ella misma, la cubeta, el trapo, el por spray por de limpieza, la aspiradora. Trabajó en el piso de arriba hasta el mediodía, bajó a almorzar lo que trajo en su mochila y regresó a la sala principal por la tarde. Fue allí, arrodillada en la alfombra con el paño de microfibra en la mano, que sonó el teléfono fijo de la sala, miró el aparato, sonó de nuevo y de nuevo. No era su función contestar, ella lo sabía. Pero si era urgente y el patrón no contestaba el celular, la responsabilidad de no haber hecho nada recaería sobre ella de todas formas. Elena tomó el teléfono, fue hasta la mesa lateral y contestó. ¿Aló? La voz del otro lado llegó con un acento inmediatamente reconocible. Un saludo en náhuatl formal, educado, el tipo de apertura que ella había escuchado cientos de veces en los audios de estudio. El hombre dijo su nombre, Tecutli, y preguntó si estaba hablando con la residencia del señor Héctor Beltrán. Era el número que constaba en el protocolo de emergencia del contrato, usado cuando el ejecutivo no atendía el celular. Elena respondió en náhuatl. No pensó mucho. Identificó el idioma, identificó la pregunta y respondió como lo haría en cualquier otro idioma, con claridad y sin rodeos. Dijo que el señor Héctor estaba de viaje. Preguntó si podía ayudar. Tecutli hizo una pausa corta, el tipo de pausa de quien no esperaba ser atendido en náhuatl en una casa mexicana, y entonces continuó cordial, preciso, profesional. Quería confirmar si un documento enviado había llegado al conocimiento del señor Héctor, que el consorcio esperaba respuesta para el viernes y que en caso de no haber respuesta para entonces, el consorcio avanzaría con lo recibido. Elena anotó todo en un cuaderno que estaba sobre la mesa.
Nombre, número de retorno, plazo. Mientras escribía, Tecutli añadió algo casi de pasada, en el tono de quien comenta el clima, esperando que no hubiera confusiones con los términos, como había sucedido en otros casos que él conocía. Fue exactamente en ese momento que la puerta de entrada se abrió. Pasos firmes en el pasillo de mármol, el sonido de una maleta al ser posada. Elena lo escuchó, pero no colgó. Tecutli aún estaba hablando e interrumpir sería un error de protocolo que ella no cometería. Héctor Beltrán apareció en la entrada de la sala. Traje arrugado del viaje, maleta de mano todavía en la mano, ojos que barrieron el ambiente en medio segundo y se clavaron en ella. En la empleada que apenas conocía de uniforme, con el teléfono fijo de su casa en el oído, hablando fluidamente en una lengua de la que él no entendía ni una palabra, náhuatl, en su teléfono, en su sala. Se quedó parado en el pasillo por algunos segundos que parecieron mucho más largos. Luego avanzó, entró a la sala e hizo un gesto amplio y desesperado con la mano libre. «Cuelga, cuelga ahora». Elena levantó un dedo, un momento, y continuó hablando con la misma calma de quien no había sido interrumpida. Héctor se puso rojo. Cada segundo que pasaba sin entender lo que ella decía era una tortura diferente. Podría estar presentándose, podría estar prometiendo cosas en su nombre, podría estar diciendo cualquier cosa, y él no tendría cómo saberlo. Cuando ella rió discretamente de algo que Tecutli dijo, él abrió la boca para hablar. Ella levantó el dedo de nuevo, firme, sin mirarlo. 30 segundos después, finalizó la llamada con una despedida formal en náhuatl y posó el teléfono. Se giró hacia Héctor con la misma expresión de siempre, sin prisa, sin nerviosismo, sin ninguna conciencia aparente de que acababa de dejar al dueño de la mansión parado como estatua en medio de su propia sala. Empujó el cuaderno hacia él. El señor Tecutli llamó. Anoté el nombre, el número de retorno y el plazo. Espera la respuesta hasta el viernes. Héctor miró el papel, miró a ella, al teléfono, a ella de nuevo. ¿Hablas náhuatl? La voz salió más seca de lo que pretendía. Elena respondió en náhuatl, una frase corta, directa, luego en inglés, luego en español, las 3 versiones diciendo lo mismo, que había entendido cada palabra de la llamada y que podía repetir todo si él lo necesitaba. Héctor no supo qué hacer con esa información. Era una pregunta que aún no sabía si quería hacer en voz alta. Héctor Beltrán no era hombre de perder el control. 20 años construyendo una cadena hotelera desde cero le habían enseñado que demostrar debilidad cuesta caro y que los mejores negociadores eran quienes sabían esconder lo que sentían hasta el momento justo. Pero en ese instante, parado en medio de su sala, con el cuaderno en la mano, aún procesando lo que acababa de ver, el control se le estaba escurriendo. Una empleada temporal de uniforme, hablando náhuatl en su teléfono fijo con una naturalidad que él nunca había visto, ni siquiera en sus propios intermediarios pagados. No era rabia hacia Elena, era otra cosa. Una presión que había comenzado 3 días antes en una sala de juntas en Tokio y que no había cesado desde entonces. El viaje a Japón era para cerrar los últimos detalles de la renovación de la alianza con el consorcio. 15 años de relación sólida, crecimiento constante, ningún problema serio. Ricardo manejaba todo lo que involucraba el lado internacional. Documentos, intermediarios, protocolo. Héctor confiaba en él como confiaba en pocos. Eran socios desde hacía 15 años, y en ese tiempo Ricardo nunca le había dado un motivo real de preocupación. Hasta la reunión del martes, los representantes del consorcio habían presentado un documento que Héctor no reconoció, un aditivo contractual en náhuatl con su firma, o algo que parecía mucho a su firma, tratado por los japoneses como definitivo y ya acordado. Los intermediarios tradujeron superficialmente, con esa prisa de quien no quiere crear incomodidad, y la reunión terminó con una cordialidad fría de ambos lados. Héctor regresó a México con el documento fotografiado en el celular y Ricardo del otro lado del teléfono repitiendo que era un malentendido, que lo resolvería, que esas cosas pasaban en negociaciones internacionales. Eran palabras que en otro momento habrían funcionado. Ahora sonaban como alguien intentando tapar una ventana abierta con la mano. Miró el cuaderno, luego miró a Elena. ¿Qué dijo? Palabra por palabra. Ella no pareció sorprendida. Repitió todo en español. El nombre de Tecutli, el documento, el plazo del viernes y la frase final sobre avanzar con lo recibido en caso de no haber respuesta. Héctor escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, guardó silencio por un momento. ¿Dijo algo más?
Dijo que esperaba que no hubiera confusiones con los términos, como había sucedido en otros casos que conocía. Héctor se quedó parado. Esa última frase tenía un peso que aún no sabía cómo medir. Tomó el cuaderno, fue al sillón en la esquina de la sala y se quedó mirando las notas de ella. La letra era clara, organizada, nombre, número, plazo, y esa última línea que leyó 2 veces sin entender qué hacer con ella. Elena regresó a la alfombra y reanudó el trabajo. Él observó esto con atención. No se quedó esperando un elogio, no esperó nada, simplemente tomó el trapo y continuó desde donde había parado, como si el dueño de la mansión no estuviera sentado a 3 metros de ella, intentando reorganizar su propio pensamiento. Héctor abrió el celular, regresó a la foto del documento en náhuatl, 16 páginas de texto técnico denso que había intentado leer con el traductor automático en el aeropuerto y que el traductor le había devuelto en una versión en español tan truncada que no ayudaba en nada. Había términos que la aplicación simplemente no reconocía. Expresiones que aparecían traducidas de una manera en una página y de otra manera en la página siguiente. Ricardo le envió un mensaje mientras miraba la pantalla. Ya hablé con la gente de allá. Todo está encaminado. Puedes estar tranquilo. Héctor se quedó mirando el mensaje por unos 10 segundos. Luego miró hacia el pasillo. Luego miró a Elena. Ella estaba de rodillas en la alfombra, pasando el trapo con movimientos precisos, audífonos colgando del bolsillo de su uniforme. No le estaba prestando atención. Se levantó, fue al estudio en el piso de arriba y cerró la puerta. Abrió el documento en el celular, aumentó el zoom en la primera página y se quedó mirando los caracteres en náhuatl como si la fuerza de la voluntad fuera suficiente para hacerlos tener sentido. No lo era. Cada párrafo que intentaba descifrar abría 3 dudas nuevas. El traductor automático ayudaba en las partes sencillas y se trababa exactamente donde el texto se volvía más específico, en las cláusulas, en los anexos, en los términos que definían obligación y consecuencia. Ricardo envió otro mensaje. Ni siquiera necesitas llamar a Tecutli. Ya estoy en contacto directo con su oficina. Héctor dejó el celular sobre la mesa, se quedó de pie frente a la ventana, mirando el jardín abajo. El sol caía abajo. Elena cruzó el jardín cargando la cubeta. Fue al área de servicio, volvió sin la cubeta. Movimientos limpios, sin prisa, sin desperdicio. Él bajó. Ella estaba en la cocina lavándose las manos. Cuando él entró, se detuvo en el marco y se quedó un momento sin hablar. Ella se secó las manos, se giró, esperó. ¿Puedes leer náhuatl técnico?, preguntó. No es conversación, es documento contractual. Elena pensó por 2 segundos. Depende del documento, pero puedo. Héctor asintió despacio, no dijo nada más. Regresó al estudio. Se quedó hasta la medianoche intentando armar solo lo que estaba en el documento. Cuando se rindió, ya sabía que necesitaría ayuda y que la ayuda más rápida que tenía estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes del 3er piso. Lo que no sabía era que, mientras perdía el sueño intentando leer lo que no entendía, Ricardo Noroña estaba al otro lado de la ciudad, haciendo una llamada de la que Elena nunca se enteraría, al menos no todavía. A la mañana siguiente, Elena bajó a las 7:30 como siempre hacía, antes de que el café se enfriara, antes de que cualquier problema se convirtiera en 2. Preparó el café, organizó la cocina, separó el material de limpieza para el día, tenía una lista mental de lo que aún necesitaba hacerse en la mansión, y planeaba cumplirlo todo antes del mediodía. Héctor ya estaba despierto. Lo encontró en el estudio con los ojos rojos de quien no durmió bien, el celular en la mano y una taza de café frío olvidada al borde de la mesa. Él levantó la vista cuando ella entró a limpiar. ¿Todavía tienes tiempo hoy?, preguntó. Ella dijo que sí. Él giró el celular hacia ella. En la pantalla, la primera página del documento en náhuatl. Quiero que leas esto con calma y me digas qué está escrito. Elena miró la pantalla, luego lo miró a él. Había un peso en esa petición que iba más allá de una simple traducción. Ella lo entendía, pero no era su función cuestionar. Jaló la silla del otro lado de la mesa y extendió la mano para el celular. Puede enviármelo por correo electrónico o pasar página por página. Así es más fácil de seguir. Héctor eligió pasar página por página. Se quedó de pie junto a la mesa mientras ella leía, los brazos cruzados, observando su expresión como si intentara anticipar lo que vendría. Las primeras páginas eran estándar. Elena fue traduciendo en voz baja, pausada, sin drama, identificación de las partes, historial de la alianza, renovación de los términos generales. Héctor escuchaba y la sentía.
Nada allí era novedad. Era lo que conocía del acuerdo original. En la sexta página, desaceleró. Aquí comienza a cambiar el vocabulario, dijo sin alarma en la voz. En las cláusulas de obligación, están usando un término que no es el estándar del náhuatl comercial. Normalmente usarían una palabra diferente. Esta es más abierta, más difícil de impugnar. Héctor descruzó los brazos, abierta como una puerta que parece cerrada, pero no tiene llave. Empujas y cede. Guardó silencio. Ella continuó leyendo. Las páginas siguientes mantenían el mismo patrón de superficie. Texto formal, tono cordial, estructura que imitaba los contratos anteriores. Pero Elena iba marcando mentalmente cada desviación. Un término aquí, una coma en el lugar equivocado allá, una referencia a un anexo que aparecía mencionado, pero no estaba visible en las páginas que él había fotografiado. Hay un anexo 3, dijo. Se cita en 3 momentos diferentes, pero aún no me has mostrado las páginas. Héctor frunció el ceño. No sé si lo fotografié. Necesitas verlo, porque las cláusulas que leí hasta ahora remiten a él para definir lo que cuenta como incumplimiento. Tomó el celular de vuelta y se puso a deslizar las fotos con urgencia. Había 42 imágenes del documento, las últimas 3 eran del anexo, fotografiadas de lejos, mal iluminadas, con parte del texto cortado en el borde de la imagen. Le pasó el celular de vuelta sin decir nada. Elena acercó la pantalla a sus ojos, leyó despacio, leyó de nuevo. Había una línea al final del segundo párrafo que relee 3 veces antes de hablar. Este anexo lista las obligaciones que, si se incumplen, activan la cláusula de transferencia, dijo. Pero la foto está cortada. No puedo ver el ítem completo. ¿Qué se puede ver? Se puede ver que la consecuencia del incumplimiento no es multa, no es suspensión, es transferencia de participación societaria. Héctor se quedó inmóvil. ¿Cuánto? La foto corta exactamente ahí. El silencio entre los dos duró más de lo debido. Héctor tomó el celular, miró la imagen cortada con una expresión que Elena no pudo clasificar. Luego soltó el aparato sobre la mesa con un golpe seco. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de la sala. Los dos miraron hacia el sonido. Héctor fue hasta allí y contestó. Elena siguió sentada pero no reanudó la lectura. Se quedó callada, prestando atención a lo que podía captar del otro lado. Era Ricardo Noronha. Ella no conocía la voz, no sabía el nombre, pero reconoció el patrón. Tono tranquilo para el tema que se discutía. Palabras elegidas con cuidado. Ninguna pregunta real, solo afirmaciones envueltas en forma de pregunta. ¿Ya viste el documento? Entonces sabes que no hay nada malo. Ya les expliqué esto. Héctor respondió con monosílabos. Sí, no entendí. Voy a pensar. Cuando colgó, se quedó de espaldas a ella por un momento. Pueden continuar mañana, dijo sin girarse. Elena asintió, se levantó, devolvió el celular a la mesa. Estaba saliendo del estudio cuando él habló de nuevo. ¿Por qué aprendiste náhuatl? Ella se detuvo en la puerta. La pregunta tenía un tono diferente a las otras. No era desconfianza, era curiosidad genuina, tal vez por primera vez desde que él había llegado. ¿Porque era lo más difícil? Pensé que si lograba ese, el resto sería más fácil de creer. Él no dijo nada. Ella se fue. Su celular vibró aún en el pasillo. Era un mensaje de la empresa tercerizada. Reclamo registrado. Empleada atendió línea privada. Sin autorización, aviso de despido a partir del día siguiente. Elena leyó una vez, guardó el celular en el bolsillo, siguió caminando. Sabía de dónde venía. No necesitaba prueba. Bastaba pensar en quién tenía interés en sacarla de allí antes de que terminara de leer aquel documento. Lo que ella aún no sabía era el tamaño del daño que esa última página cortada escondía. Ricardo Noronha tenía un talento raro. Lograba mentir, mirando a los ojos de cualquiera sin pestañear. No era frialdad, era práctica. 15 años, al lado de Héctor, habían refinado esa habilidad hasta convertirla en segunda naturaleza. Sabía exactamente cuánta verdad poner en cada frase para que sonara completamente verídica. Esa noche estaba sentado en el estudio de su propio departamento con una copa de vino y el teléfono en la mano. Había llamado al supervisor de la empresa tercerizada a las 8 de la noche, fuera del horario comercial, al celular personal del hombre, lo que por sí solo era un mensaje sobre la urgencia del asunto. El reclamo fue registrado con 2 párrafos bien escogidos. La empleada atendió línea privada del cliente sin autorización. Se presentó de manera inadecuada a un contacto internacional importante
y creó una situación que podría comprometer relaciones comerciales delicadas. Ricardo no dijo que ella hablaba náhuatl, no dijo que había anotado el recado con precisión quirúrgica, dijo lo suficiente para que el supervisor sintiera que necesitaba actuar rápido. El aviso de despido fue enviado a Elena a las 9:30 de la noche. Ricardo regresó el teléfono a la mesa, terminó el vino y se fue a dormir. Elena no durmió bien. Se quedó acostada en el cuarto de huéspedes, haciendo la misma cuenta que ya había hecho otras veces en su vida. Renta, transporte, comida, el ahorro que tenía, cuántos días daba. No era desesperación, era cálculo. Había aprendido temprano que entrar en pánico consumía energía que sería más útil en otro lado. Por la mañana se levantó antes del sol, se duchó, dobló la sábana con cuidado y dejó el cuarto igual que como lo había encontrado la primera semana. Hizo café para los dos, dejó la taza de Héctor tapada con un plato para que no se enfriara y se sentó en la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Se quedó unos minutos pensando, no en el trabajo perdido, sino en lo que había leído el día anterior, en la foto cortada, en el término que no era estándar, en el anexo 3, que aparecía citado 3 veces sin que nadie le hubiera mostrado las páginas completas. Y en una frase que Tecutli había dicho casi de pasada al final de la llamada del día anterior, con el tono de quien comenta algo que ya da por sentado, que el documento enviado no era el mismo que se había discutido en marzo. En ese momento, ella lo había anotado en el cuaderno de la sala. Luego, con la llegada de Héctor, el cuaderno se quedó sobre la mesa y ella no había vuelto a pensar en ello. Ahora pensaba. Tomó una hoja nueva y escribió la frase en español con la traducción cuidadosa de cada término. Debajo, escribió la versión original en náhuatl, exactamente como Tecutli lo había dicho. Tenía buena memoria para frases escuchadas en contexto. Era parte de su forma de aprender idiomas. Releyó las dos versiones. La frase era simple, pero lo que implicaba no lo era. Si el documento actual era diferente al discutido en marzo, alguien había hecho una alteración en el camino. Y si Tecutli lo dijo con esa naturalidad, era porque aún no lo sabía o fingía no saber que la alteración no venía del lado japonés. Elena dobló el papel, lo puso dentro de un sobre que encontró en el cajón de la cocina y comenzó a escribir la nota. Escribió en español primero. Agradeció por el alojamiento, informó que se retiraba conforme a la indicación de la empresa, deseó suerte con los asuntos pendientes. Luego debajo reprodujo la frase de Tecutli en náhuatl con la traducción en español justo debajo y añadió una línea. Anoté exactamente como fue dicho, por si es útil. No firmó con florituras, solo el nombre Elena. Dejó el sobre apoyado en la taza de café de Héctor, tomó su mochila y salió por la puerta de servicio. El vigilante Darío estaba en la caseta cuando pasó. Ella dijo, «Buenos días». Él respondió sin levantar los ojos del celular. El portón lateral se abrió con un clic electrónico y ella salió a la calle. Faltaban 3 cuadras para la parada del autobús. Caminó despacio, sin prisa por llegar, el sol aún débil de la mañana golpeándole de lado. Estaba en la segunda cuadra cuando sonó su celular. Número desconocido. Atendió Elena. La voz era de Héctor. «¿Dónde estás?» «A 2 cuadras de la mansión». Una pausa corta. «¿Puedes regresar?» Se detuvo en medio de la banqueta. Una señora con un carrito de mercado pasó junto a ella sin prestar atención. Un perro ladró desde detrás de un muro. Elena se quedó mirando el asfalto por un segundo. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué leí la nota?» Él no respondió inmediatamente. No era duda, era el tiempo que necesitaba para pensar bien lo que se le pedía y lo que eso significaba. Héctor Beltrán había descartado su ayuda el día anterior, permitiendo que un reclamo falso fuera registrado en su contra y ahora llamaba temprano por la mañana porque una frase anotada en una nota le había dicho lo que necesitaba escuchar. «Puedo volver», dijo, «pero quiero entender qué se hará con lo que traduzca». Otra pausa, esta vez más larga. «Justo», dijo él. Elena se giró y comenzó a caminar de regreso. Cuando entró por la puerta de servicio, Darío levantó los ojos de la caseta por primera vez desde que ella había llegado a la mansión, una semana antes. No dijo nada, pero miró. Héctor estaba en la cocina con la nota en la mano y el documento impreso sobre la mesa. Había mandado imprimir en algún momento de la mañana las 42 páginas. Cuando ella entró, él empujó las hojas hacia ella sin ceremonia. «Necesito saber qué está en el anexo 3, completo, palabra por palabra».
Elena puso la mochila en la silla, se sentó y se giró hacia la última sección del documento. Cuando llegó a la cláusula final del anexo, se detuvo, releyó, levantó los ojos. Lo encontré. Héctor se inclinó hacia adelante. Lo que leyó a continuación cambió el tamaño de todo lo que pensaban que estaba en juego. Elena leyó la cláusula una vez en silencio. Luego leyó de nuevo, más despacio, asegurándose de que cada término estuviera siendo interpretado correctamente. Había dos expresiones en el segundo párrafo que requerían atención. No eran difíciles, pero eran el tipo de construcción que un traductor automático convertiría mal sin darse cuenta. Cuando terminó, levantó los ojos hacia Héctor. Esta cláusula no transfiere el 40% de la empresa al consorcio, dijo con la voz calmada de quien describe el clima exterior. Transfiere el 100%. Héctor se quedó inmóvil. Esto no es un contrato, dijo señalando la línea. Es una trampa. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones listadas en este anexo, continuó señalando la línea exacta con el dedo. El consorcio asume la totalidad de la cadena hotelera, no una parte, todo. Giró el documento, lo posicionó frente a él e indicó el tramo. Héctor miró las letras en náhuatl, como si mirar con más fuerza fuera a hacer aparecer el sentido. ¿Y qué cuenta como incumplimiento? Elena regresó algunas páginas, localizó el ítem referenciado y leyó en voz alta, traduciendo al instante. Retraso superior a 5 días hábiles en cualquier comunicación formal solicitada por el consorcio. Incumplimiento de cualquier plazo listado en los subítems del anexo 2 o ausencia de representante autorizado en reunión convocada con una antelación mínima de 48 horas. Se detuvo y lo miró. 48 horas de antelación es un plazo demasiado corto para convocar una reunión internacional, dijo, y comunicación formal no está definida en ninguna parte del documento. Esto significa que el consorcio puede definir qué es formal en el momento que quiera. Héctor se echó hacia atrás en la silla despacio. El silencio en la cocina se hizo pesado. ¿Me estás diciendo que cualquier retraso en la respuesta puede hacer que pierda toda la empresa? Estoy diciendo que el documento permite esa interpretación y que alguien eligió estos términos con cuidado. Se quedó mirando la mesa. La taza de café que Elena había dejado por la mañana aún estaba allí, fría. Ahora el plato encima. Héctor no la había tocado. ¿Cuánto tiempo te tomaría hacer una traducción completa? Por escrito, unas horas. Necesito una computadora. Se levantó, fue al estudio y regresó con un por laptop porque colocó abierto frente a ella. Ella jaló el documento hacia sí, abrió un documento de texto en blanco y empezó. Héctor se quedó en la cocina, no fue al estudio, no se quedó encima de ella, se sentó al otro lado de la mesa con el celular en la mano, respondiendo mensajes con media atención, la otra mitad fija en el sonido de las teclas. Ricardo había enviado 3 mensajes desde la mañana, el primero preguntando si Héctor había descansado, el segundo diciendo que pasaría por la mansión al final de la tarde para conversar personalmente sobre los próximos pasos. El tercero enviado 1 hora después, confirmando la visita sin esperar respuesta. Héctor no había respondido ninguno. Elena trabajó por 2 horas 40 minutos sin parar. Tradujo cada página con notas al pie en los términos que se desviaban del estándar, marcó en negritas las 3 cláusulas que consideraba críticas e insertó un párrafo de observación antes del anexo 3, explicando en lenguaje sencillo lo que la construcción gramatical en náhuatl permitía y lo que bloqueaba. Cuando terminó, giró el por laptop hacia Héctor. Él leyó, volvió a leer y se quedó fijo en la última página por un tiempo largo. ¿Esto es suficiente para impugnar el documento? Sí, preguntó. ¿Para probar que fue alterado intencionalmente? No. Eso depende de comparar con el documento original de marzo, que yo no tengo, pero el consorcio sí. Héctor se quedó mirándola. Había una idea tomando forma en su rostro. Ella reconocía esa mirada. La había visto en personas que estaban armando un plan mientras aún fingían solo estar pensando. Fue entonces cuando escucharon el interfono. Darío avisó por el altavoz de la cocina que el doctor Ricardo había llegado y preguntaba si podía subir. Héctor y Elena se miraron. «Déjalo entrar», dijo Héctor al interfono. Luego miró a Elena. «Quédate aquí». Ella no se movió. Ricardo Noroña entró por la puerta principal 3 minutos después, con una sonrisa que costaba cara. El tipo de sonrisa que venía junto con un traje bien cortado y un apretón de manos firme. Cruzó la sala, entró a la cocina y se detuvo al ver a Elena sentada a la mesa con el por laptop por abierto y el documento impreso apilado a un lado. La sonrisa no desapareció,
pero los ojos cambiaron. «Héctor», dijo con la cordialidad de siempre, «¿no sabía que tenías visita?» «No es visita», respondió Héctor. «Es trabajo». Ricardo miró a Elena con esa paciencia de quien está acostumbrado a remover obstáculos sin hacer ruido. «¿Puedo hablar contigo un minuto a solas?» «Puede hablar aquí. Una pausa mínima». Ricardo ajustó su saco con un gesto casual y jaló la silla del otro lado de la mesa, sentándose con la desenvoltura de quien está en casa. «Entiendo que estás preocupado por el documento», empezó. «Pero este tipo de lenguaje técnico es estándar en contratos internacionales. Ya hablé con su oficina, ya expliqué los puntos sensibles. Ellos confirmaron que no hay ninguna intención de...» «Ricardo», Héctor lo interrumpió. El otro abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Yo lo leí. Y te digo que fuera del contexto completo de la negociación, estos términos parecen más graves de lo que son. El espíritu del acuerdo es...» «El espíritu no aparece en juicio», dijo Elena sin levantar los ojos del documento. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Ricardo la miró con una sonrisa que se había vuelto demasiado fina para seguir siendo llamada sonrisa. Ella continuó con los ojos en el papel, como si él no estuviera allí. Héctor observó a los dos y tomó una decisión. «Voy a llamar a Tecutli», dijo. «Quiero ver el documento de marzo». La cara de Ricardo Noroña, por primera vez en 15 años, no encontró la expresión correcta para el momento. Ricardo se quedó sentado a la mesa por unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Luego se levantó con esa calma ensayada de siempre, abrochó su saco y habló con una voz que había bajado medio tono. «Héctor, antes de que llames a nadie, creo que necesitamos conversar en privado. Hay contexto en esta negociación que tú no tienes. Entonces cuéntamelo aquí», dijo Héctor. «No es conversación para tres, es conversación para tres, o no sucede ahora». Ricardo miró a Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella estaba hojeando el documento con la atención de quien no había oído nada. Jaló la silla de vuelta, se sentó y cambió de estrategia sin avisar. «Está bien», dijo con el tono de quien hace una concesión generosa. «Explicaré. Este aditivo fue estructurado de esta forma por recomendación de su propio despacho jurídico. Es una protección estándar que el consorcio usa en todos los contratos de gran escala. No fue creado específicamente para ti. El lenguaje parece agresivo porque es técnico, pero en la práctica nunca se ha activado en ninguno de sus contratos anteriores». «¿Tienes eso por escrito?», preguntó Elena sin levantar los ojos. Ricardo giró su rostro hacia ella despacio. «¿Con permiso? ¿Que es protección estándar y que nunca se ha activado? ¿Tienes documentación que confirme eso?». El silencio duró 3 segundos. Ricardo abrió las manos sobre la mesa en un gesto de sensatez. «Eso no es el tipo de cosa que viene documentada, es una práctica de mercado. Entonces es solo una palabra», dijo ella simplemente y regresó al documento. Héctor observó el rostro de Ricardo durante ese intercambio. Conocía a ese hombre desde hacía 15 años. Lo había visto negociar con inversionistas difíciles, calmar proveedores furiosos, revertir situaciones que parecían perdidas con 3 frases bien puestas. Nunca lo había visto perder el hilo de un argumento por una pregunta simple. «Ricardo», dijo Héctor, «¿quién tuvo acceso al documento entre marzo y ahora? ¿Su oficina? ¿Nuestra oficina? ¿Alguien más?». «Los intermediarios de traducción que siempre usamos, los mismos de siempre. Una pausa mínima. Contratamos una nueva oficina para esta ronda. La anterior tenía conflicto de agenda». Héctor la sintió despacio. Elena no levantó los ojos, pero dejó de pasar páginas. «¿Qué oficina?», preguntó Héctor. «No recuerdo el nombre exacto. Lo tengo en el correo. Te lo mando hoy». Ricardo tomó el celular con un gesto casual, como si fuera a revisar el correo al instante, y se quedó mirando la pantalla por unos segundos más de lo necesario. Luego guardó el aparato en el bolsillo. «Te lo mando más tarde». Se levantó. «Héctor, entiendo la preocupación, pero estás dejando que una empleada temporal de limpieza dicte el ritmo de una negociación de 15 años. Eso no tiene sentido». El silencio que siguió fue diferente. Héctor se quedó mirando a Ricardo por un momento, luego miró a Elena. Ella había levantado los ojos del documento y estaba mirando la mesa frente a ella, sin expresión, como alguien que ya estaba acostumbrada a ser descrita de esa forma y había aprendido que reaccionar solo costaba energía. «Ella lee náhuatl técnico», dijo Héctor con calma. «Tú no». Ricardo respiró hondo por la nariz. «Voy a llamar a su oficina y resolver esto directamente, sin necesidad de un intermediario improvisado». «¿No lo harás?», dijo Héctor. «La llamada se hará aquí con ella presente y se agendará para pasado mañana.
quiero tiempo para preparar lo que voy a preguntar. Ricardo se quedó de pie junto a la mesa por un momento que reveló más que cualquier frase que pudiera haber dicho. Luego asintió, dijo que dejaría a Héctor descansar y salió por la sala con el mismo paso seguro de siempre. La puerta de entrada cerró. Los dos se quedaron en silencio. Elena cerró el documento, apiló las hojas con cuidado y las empujó a un lado. Intentará hablar con Tecutli antes de mañana y poner su versión primero, dijo. Héctor la miró. ¿Estás segura? No estoy segura de nada, pero si yo estuviera en su lugar, lo intentaría. Héctor se quedó pensando en eso, luego tomó el celular y marcó un número que no era el de Ricardo. Se quedó de pie cerca de la ventana, esperando a que la llamada conectara. Elena comenzó a recoger los papeles de la mesa. «Puedes dejarlos», le dijo con el teléfono aún en el oído. «Los necesitarás después de pasado mañana». Ella se detuvo, dejó los papeles, la llamada conectó y Héctor comenzó a hablar en español con alguien que por el tono de la conversación era un abogado. Pidió que se verificara el historial de acceso al archivo del contrato en el sistema del despacho jurídico. Quería saber quién había abierto el documento, cuándo y si había versiones guardadas en fechas diferentes. Elena escuchó esto sin comentar. Cuando él colgó, ella estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, mirando el jardín. El sol de la tarde daba de lado en las hojas del mango que quedaba cerca del muro. ¿Sabes conducir una videoconferencia en náhuatl?, preguntó él. No solo traducir, conducir, hacer preguntas, presentar el documento, guiar la conversación. Ella se giró. Sí, lo hago con frecuencia. Nunca lo he hecho por dinero, pero entiendo el protocolo. Héctor se quedó mirándola por un momento. Había algo en su rostro que no era exactamente gratitud. Era el reconocimiento de alguien que acaba de darse cuenta de cuánto había subestimado una situación. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, dijo. ¿Aceptas? Elena pensó por 2 segundos. No por inseguridad, sino por respeto a su propio tiempo de pensar antes de responder. Acepto. Él asintió. Ella tomó la mochila de la silla. Necesitaré las notas que hice hoy, dijo. ¿Puedo llevar una copia? Imprime lo que necesites. Fue al por laptop, seleccionó el archivo y mandó a imprimir. Mientras esperaba, el celular de Héctor sonó. Miró la pantalla y no contestó. Ricardo de nuevo. Dejó que sonara hasta caer en el buzón de voz. Elena recogió las hojas de la impresora, las dobló con cuidado y las guardó en la mochila. Antes de salir, se detuvo en la puerta de la cocina. Dijo una cosa. Héctor miró. Si él logra hablar con Tecutli antes de mañana y poner su versión primero, será más difícil. ¿Qué sugieres? Que le llames a Tecutli hoy, no para explicar nada, solo para confirmar la hora de la videoconferencia y decir que habrá una intérprete presente. Esto ya avisa que la conversación será en náhuatl sin intermediario. Héctor se quedó mirándola por un segundo. Piensas rápido. Aprendí que pensar despacio cuesta más caro, dijo y se fue. Héctor se quedó solo en la cocina, tomó el celular, esta vez marcó un número internacional. Del otro lado, después de 2 tonos, una voz educada respondió en náhuatl. La videoconferencia estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9:40, Elena ya estaba sentada a la mesa del estudio de Héctor, con las notas organizadas al frente, el documento impreso dividido en secciones marcadas con clips de papel de colores y una taza de café que ella había preparado sin que nadie lo pidiera. Héctor llegó al estudio a las 9:50, con la corbata ligeramente torcida y los ojos de quien había dormido poco, pero había dormido. Era diferente a la noche anterior. Había una determinación en su rostro que antes estaba mezclada con confusión. Ahora era solo determinación. Ricardo no había sido invitado. Él lo había intentado. Envió 3 mensajes la noche anterior diciendo que quería estar presente, que era su derecho como socio, que su ausencia podría dar una imagen equivocada al consorcio. Héctor respondió al último con una frase. La reunión está organizada. Gracias. A las 10 en punto, la pantalla se iluminó. Tecutli apareció del lado japonés con 2 asesores al fondo, todos de traje oscuro, postura formal, el tipo de composición que comunicaba seriedad antes de que se dijera cualquier palabra. Saludó a Héctor en inglés. Héctor le devolvió el saludo y sin ceremonia presentó a Elena como intérprete y consultora de documentos para esa reunión. Tecutli la miró con una expresión que cambió sutilmente, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Era la voz del teléfono. Elena saludó en náhuatl, formal, precisa,
con la entonación correcta para el nivel de jerarquía que la situación exigía. Uno de los asesores de Tecutli se inclinó ligeramente hacia un lado y dijo algo en voz baja al otro. Tecutli respondió con un asentimiento mínimo y regresó a la cámara. ¿Podemos empezar?, dijo ahora en náhuatl. Elena condujo. No era una traducción simultánea, era una conversación real con ella en el centro, pasándole a Héctor lo esencial en español mientras mantenía el hilo de la reunión en náhuatl sin dejar caer el protocolo. Héctor observaba el rostro de Tecutli mientras hablaba, intentando calibrar la reacción del hombre por lo que sus ojos y postura entregaban. Ella comenzó por los puntos de acuerdo, el historial de la alianza, el valor de la relación construida, el interés de ambos lados en resolver cualquier malentendido con transparencia. Era el tipo de apertura que Tecutli reconocía y respetaba. Los hombros del hombre bajaron 2 centímetros. El asesor de la izquierda dejó de escribir y pasó a solo escuchar. Entonces llegó al documento, presentó la cláusula del anexo 3 con el lenguaje técnico correcto, sin drama, sin acusación, como quien describe una irregularidad administrativa que probablemente nadie del lado japonés había notado. Preguntó directamente a Tecutli si ese anexo había sido parte de la versión discutida en marzo. Tecutli se quedó quieto por un momento. Pidió un minuto. Se giró hacia uno de los asesores y los dos intercambiaron palabras en voz baja mientras consultaban un archivo en la computadora fuera del campo de la cámara. Héctor no quitó los ojos de la pantalla. Elena esperó con la paciencia de quien sabe que interrumpir ese silencio sería el mayor error posible. Tecutli regresó a la cámara. Dijo que había localizado la versión original del documento de marzo, que estaba comparando las dos versiones en ese momento, que el anexo 3 no existía en la versión original. Había una línea en el rostro de Tecutli. No rabia, no vergüenza, sino algo más contenido y más serio que cualquiera de los dos. Era el rostro de un hombre que acaba de entender que fue usado como instrumento de algo que nunca probaría. Dijo con precisión que el consorcio suspendía el documento alterado con efecto inmediato y que solicitaría una auditoría interna para identificar en qué momento y por quién había sido insertado el anexo. Para los japoneses, la cuestión era simple. Alguien había adulterado un acuerdo cerrado entre partes de buena fe, y eso era inaceptable, independientemente de cualquier otro contexto. Héctor respiró hondo por primera vez en 3 días. Elena le tradujo todo en español, punto por punto, sin omitir nada. Cuando terminó, Héctor agradeció a Tecutli. Tecutli respondió con una frase que Elena tradujo después de que la pantalla se cerró. Agradezco a su intérprete. Ella hizo la pregunta correcta de la manera correcta. La oficina quedó en silencio por un momento. Héctor se quedó mirando la pantalla apagada, luego miró a Elena. Ella estaba recogiendo las hojas de la mesa, apilándolas con el mismo cuidado metódico de siempre, sin euforia, sin alivio exhibido, sin nada que pidiera atención. Se quedó un momento sin hablar, luego comenzó una frase que no terminó como había empezado. Elena, no es. Se detuvo, tragó saliva. Ella es la persona que salvó esta empresa. Ella no respondió. Continuó apilando los papeles con la misma calma de siempre, pero algo en su rostro se relajó. No mucho, solo lo suficiente para quien estaba prestando atención. Salvaste en 2 días lo que yo construí en 20 años, dijo él. Ella dejó de apilar papeles, lo miró. Hice lo que cualquier persona haría con lo que tengo si alguien se hubiera detenido a preguntar antes. Héctor sintió el peso de esa frase y lo supo. No era una queja, era solo la verdad dicha en voz alta por alguien que no tenía el hábito de endulzar lo que era real. Ricardo fue confrontado esa tarde en una sala con Héctor, un abogado, y las 2 versiones del documento lado a lado, la de marzo sin el anexo y la versión alterada con el anexo insertado. El historial de acceso al archivo que el despacho jurídico había recopilado la noche anterior mostraba que el documento había sido abierto, modificado y guardado por un usuario registrado con las credenciales de la oficina de traducción contratada por Ricardo, la oficina nueva sin historial previo con la empresa. Ricardo no negó, no confirmó. Se quedó en silencio con la calma final de quien sabe que el silencio ya es una respuesta. La sociedad fue disuelta en una reunión que duró menos de 2 horas, sin escándalo, sin delegación, sin el tipo de exposición pública que retrasaría todo por años. Héctor había elegido el camino más quirúrgico disponible, un proceso civil preciso, conducido en paralelo con la auditoría del consorcio, que produciría consecuencias reales, sin transformar 20 años de trabajo en titular de periódico. Ricardo salió de esa sala sin lo que quería y sin lo que tenía.
3 días después, Héctor llamó a Elena. Ella estaba en otro departamento, otra limpieza, audífonos en el bolsillo con un podcast por en náhuatl que escuchaba entre un cuarto y otro. Atendió a la segunda llamada. Fue directo. Había una vacante abierta en la cadena hotelera, asesora de relaciones internacionales, responsable de toda la comunicación con los socios japoneses y de revisar documentos antes de cualquier firma. El salario que mencionó era 3 veces lo que ella ganaba en la empresa tercerizada. Elena escuchó todo sin interrumpir. ¿Puedo darte una respuesta mañana?, preguntó ella. Él dijo que sí. Ella no pidió tiempo por vanidad ni por estrategia. Pidió porque había aprendido de una manera difícil y lenta, que aceptar demasiado rápido lo que siempre has querido puede costar el derecho a negociar lo que mereces. Quería una noche para pensar qué pediría además del salario, horario, posibilidad de estudio formal, un contrato que fuera claro en ambos idiomas. A la mañana siguiente llegó a la mansión con una carpeta bajo el brazo. Darío estaba en la caseta. Cuando sonó el interfono y Héctor avisó que ella llegaba, el vigilante se levantó, salió de la caseta y abrió el portón principal con sus propias manos. No, el portón lateral de servicio que ella había cruzado todas las otras veces. Elena pasó por el portón principal por primera vez. No dijo nada, no era necesario. Entró con la carpeta, con el paso de quien sabe a dónde va, y el portón cerró tras ella con el mismo clic de siempre. Solo que esta vez el sonido sonó diferente, como el comienzo de algo.